Gracias por continuar con nosotros y damos la bienvenida a Adriana Jiménez y Héctor Iván González, quienes nos invitan a hacer un viaje por los paisajes interiores de Daniel Sada y revisitan su obra no narrativa en El Temple Deslumbrante, incluido en la más reciente antología del autor baja californiano, donde manifiesta sus percepciones literarias. Es fascinante leer este libro. Sabemos que Sada era uno de los grandes lectores de Rulfo. Hay un prólogo para El Llano en Llamas, habla de Edgar Allan Poe, habla de qué más. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, así como ha hecho la presentación Rafael, es fascinante porque vemos con una aproximación más cercana, más emocional a Daniel en diferentes temas. Bienvenidos y cuéntenos cómo ha sido la creación de ese trabajo para poder llegar a esta colección de textos. Pues Daniel Sada tuvo durante su vida muchísimas tareas relacionadas a la escritura. Fue maestro de talleres en toda la República Mexicana y en algún momento también tuvo una columna en el periódico Reforma que se intitulaba El Buscavidas. A lo largo de varios años, estamos hablando de la última década de los 90, realizó textos sobre Ludwig Wittgenstein, sobre Don DeLillo, sobre, por ejemplo, textos muy interesantes sobre filósofos clásicos, incluso sobre formas retóricas, y él lo hacía como un asunto de tarea, porque a él no le gustaba tanto distraerse. Él estaba gestando su obra maestra, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Sin embargo, se daba tiempo para hacer este tipo de colaboraciones que, pasado el tiempo, ya después de la publicación de Porque parece mentira y luego Casi nunca, pues nos damos cuenta que era un autor sistemático, erudito, interesado en muchos temas recónditos, incluso de tintes borgesianos, como autores muy raros. Entonces, en ese sentido era interesante recapitular y decir, bueno, ¿qué pasaba antes de la consagración de Daniel Sada con Daniel Sada? Entonces, este trabajo pues es un intento de aproximar al lector, a lo mejor a nuevas generaciones, a algunas columnas de Buscavidas y también otros textos dispersos, como por ejemplo un prólogo muy interesante que hizo a una antología que él mismo hizo a Salvador Elizondo sobre Rulfo, notas que le pidió, por ejemplo, Nexos para que él escribiera de cómo se consideraba como autor. No son maquinazos. Quiero decir que cuando uno lee este trabajo de Daniel Sada, a diferencia de pues, algunas columnas que uno puede encontrarse con cotidianidad, aquí se condensan las emociones y el conocimiento que Sada tenía de cada uno de los temas que quería compartir, ¿no? Qué bueno que lo comentas, porque efectivamente él era enemigo de los maquinazos. Y él fue reacio por mucho tiempo, por ejemplo, a lo de la columna en el periódico, porque él decía que eso lo distraía de su escritura. Y era tan cuidadoso con estos textos no narrativos como con los otros. Bueno, como yo vivía con él, me daba cuenta de cómo era esta construcción de estos textos, ¿no? Y tanto como lo hacía con su trabajo de poeta y de narrador, así trabajaba también este tipo de materiales. Muy cuidadoso con la forma, muy cuidadoso con la eufonía, le importaba muchísimo el oído y sobre todo le importaba el punto de vista. Esto siempre lo decía en sus talleres, pero también lo trabajaba en sus textos ensayísticos. Y bueno, los temas que aquí aparecen son importantes para comprender la obra de Daniel, porque, por ejemplo, en el que le dedica la aposiopesis, que es una figura retórica que él utiliza y que tiene que ver con la puntuación, ahí se puede detectar muy precisamente qué es lo que él buscaba con esta figura. Es una figura que él le importó desde hace mucho tiempo, desde que comenzó a escribir, y es una figura que utilizan también autores como Guimarães Rosa y como Gada, el zafarrancho aquel de Vía Merulana y Gran Sertón Veredas. Hay por ahí ya un estudio de un doctorante que está trabajando justamente el manejo de la puntuación. Entonces, para quien esté dedicado a estas cosas, ese ensayo en particular es como muy esclarecedor, ¿no? Esta es la manera en que lo trabajaba, con tanto detalle como los demás textos. En otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar a propósito de Daniel Sada, de su obra, Héctor Iván, y hay algo que a mí me ha maravillado cuando leo El Templo Deslumbrante, que no solamente es una fascinación, se degusta como si fuera
por así decirlo, como si se deshaciera en la boca. ¿No? Es algo rico leerlo, pero al mismo tiempo esta erudición que Daniel no solía mostrar, no era un escritor presuntuoso de sus conocimientos, resulta deslumbrante justo cuando vamos pasando de tema a tema. Para mí ha sido una revelación, por ejemplo, el caso de Ruido Blanco de Del Hilo, ¿no? Por supuesto. Fíjate que también el autor inglés David Lodge es uno de los que le interesa y está incluido un texto en esta antología. Y es muy interesante cómo él tenía esta facilidad de estar encontrando autores que valieran la pena. Dice Piglia que muchas veces estamos leyendo y volteamos a los lados para ver si es bueno lo que leemos, que Borges no lo necesitaba y creo que Sada tampoco. O sea, Sada cuando estaba leyendo a un autor que lo interesaba, así fuera un aspecto, un ensayo de Ítalo Calvino, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él tiene un ojo, una perspicacia como lector que también va a poder el lector enterarse de esto, ¿no? Cómo era la manera en que él leía, cómo era que degustaba los textos y, asimismo, creo que fue una oportunidad interesante para nosotros porque estábamos preparando algo que podría sacar un poquito textos que a lo mejor no eran tan imprescindibles y que estamos dando una antología, según ya como pasa con todo antologado, ya es el que saca la cara por la antología, pero son textos que te descubren un Daniel Sada que de alguna manera se asomaba ya en el narrador que era, ¿no? Y esto es fascinante porque en noviembre se cumplen ya 4 años de su ausencia y sin embargo nos sigue sorprendiendo. Es una manera distinta, ya hacía referencia a autores como Rulfo, pero también Ernest Hemingway, Ávila Matas, y seguramente con este trabajo que han estado haciendo hay mucho más todavía que podemos seguir conociendo de este lado quizá no narrativo de Daniel Sada. Bueno, hay algún material que está inédito, pero justamente en otras ocasiones que me han preguntado sobre ello, yo les comento algo que decía Daniel, y justamente porque no le gustaban los maquinazos. Él era muy cuidadoso con lo que hacía, trabajaba sus textos al detalle y era reacio a publicar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, este material se tiene que editar con mucho cuidado. Está en preparación, unos con sus aforismos, los que se pueden extraer de su obra. Este aspecto no se ha tratado mucho. Pero es una obra muy seleccionada y no es demasiada, precisamente porque a él no le habría gustado que se publicara un material que él no hubiera revisado a conciencia, ¿no? Entonces este material existe, pero llevará su tiempo y en su momento se presentará. Y bueno, por lo que nos están diciendo, es una selección de la columna o de los textos que publicó en la columna. ¿De eso todavía se puede leer más o se pueden editar otros libros? Quiero decir, lo que está aquí le da una forma al libro. Sí. Aquellas otras columnas las podremos ver pronto. Hay otro material, sí. Ahora, la cosa es, aquí son 25 textos, 124 páginas aproximadamente. Dimos cada quien una presentación esbozando nuestras nociones de Daniel Sada, de lo que está precisamente aquí. Y sí hay una criba, o sea, creo que de alguna manera la crítica también ha sido muy certera al decir, bueno, están saliendo inéditos de cualquier autor que a ustedes se les ocurra. Dice, bueno, pero no está aportando nada a su obra, ¿no? Se hace la broma de, no, bueno, ya van a sacar las listas del supermercado, las notas de la tintorería, de tal autor el que quieran. Entonces, de Cortázar. De Cortázar, bueno, ¿para qué me meto en problemas con autores que podemos decir? Entonces, particularmente nos interesaba esto, la escuela de edición norteamericana o inglesa tiene muchísimo más claro los highlights de algún autor o las versiones abreviadas. Creo que nosotros apenas empezamos en Hispanoamérica a entrarle a esto. Entonces, sí es un editor el que está adquiriendo la responsabilidad. A lo mejor un crítico dice, ¿cómo dejaron fuera tal texto? Pero sí, con base en un diálogo que tuvimos Adriana y yo, que discutíamos qué dejar fuera, sí llegamos a la conclusión de que además el orden no es un orden nada más porque la extensión o abecedario, sino sí creemos que tiene un inicio, un nudo, y por qué termina con los textos ya los lectores sabrán cuáles son,
¿por qué terminan con esos textos? ¿No? Sí hay una intención también de redondear algo que a Daniel pues, le gustaba tanto, ¿no? Terminar bien las cosas. Voy a tener que leerlo así porque yo empecé a Ya no te dije nada, pero empecé a leer por sí. los que me Además, seducían, ¿no? él era muy crítico justo con estas cosas, ¿no? Sería un contrasentido no tener el mismo rigor si él precisamente criticaba el hecho de que se publicara cualquier cosa, ¿no? Sí, Perfecto. fue un clavado a hemerotecas, fue un clavado Sí. a archivos, fue un clavado a varias publicaciones periódicas. También es interesante que publicaba en varios medios que incluso estaban contrapuestos, Sí. o sea, en el Vuelta y en el Nexos, y luego en Letras Libres y Nexos, también en el Laberinto de Milenio. Entonces, creo que tiene mucho que decir esta obra para el lector sensible, para el lector que sepa leer entre telas de alguna manera, y pues están invitados a que hagan su propio veredicto y a ver cómo nos va a los antologadores, ¿no? Pues créanme que es un libro delicioso, delicioso, y la presentación será el próximo viernes Así es. en la librería Rosario Castellanos. A las ¿verdad? 6 de la A tarde. las 6 de la tarde, dentro de la Feria de Editoriales Independientes, es Postdata el que ha dado cobijo a este proyecto, nos ha dado mucho apoyo, el libro creo que satisface mucho de nuestros gustos y están invitados, va a estar Omar Nieto, Adriana Jiménez y tu servidor presentando, los esperamos a todos, por favor. Perfecto, pues ahí está la invitación para leer y conocer un poco más de Daniel Sada y también de cómo disfrutaba la literatura Daniel Sada. Rafael. Pues sí, hay que leer El Temple Deslumbrante, y ya que vayan a la feria, yo les recomiendo a título personal Casi Nunca, de la obra narrativa de Daniel Sada, extraordinaria, erotismo y el paisaje mexicano impresos en esa novela. Y en instantes vamos del costumbrismo de Daniel Sada a la Guerra de los Mundos radial, al hito del cine del ciudadano Kane, 100 años de Orson Welles, después de la pausa.